aquí estamos con el señor Mario Cipulione. Le vamos a hacer una pregunta sobre los inmigrantes italianos. Primera pregunta, ¿por qué vinieron a la Argentina? Bueno, mi abuelo, después de la Primera Guerra Mundial, era muchas las necesidades que había en Italia y como tantos otros italianos salieron al mundo a ver dónde podían trabajar y desarrollarse y poder vivir, ¿no? Y bueno, vino mi abuelo, primero solo, en un barco, se asentó de alguna manera y después de pasar por Santa Fe, bueno, y dar algunas vueltas, terminó en San Cayetano y 2 años después vino el resto de la familia, ¿no? Pero digamos, la pregunta concreta de que por qué vinieron a la Argentina tenía que ver con una necesidad, una situación muy difícil que se vivía en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿cuál era su lugar de origen y su pueblo o ciudad? Mis abuelos y mi papá incluido eran de un pueblito que se llama Orsonia, se escribe Orsogna, GNA, que tiene 4.000 habitantes, está en la provincia de Chieti, que se escribe Chieti con doble T. ¿Cuál era con la pregunta siguiente? ¿De dónde eran? ¿Cuál era el lugar de origen? Sí, ese. Orsonia era el pueblo, provincia de Chieti. ¿Y con quiénes vinieron? En principio vino mi abuelo, solo. Sí. Y después, a los 2 años, vino mi abuela con mi papá y una tía mía. O sea, mi papá tenía en ese momento 4 años y mi tía, que vive acá en San Cayetano, tenía 2. ¿Y cómo fue que llegaron a San Cayetano? En el caso de mi papá, en un barco que se llamaba Vapor di Savoia. Bueno, en aquellas épocas se tardaba 1 mes para llegar de Italia hasta acá, ¿no? Bueno, en ese barco vinieron hasta Buenos Aires y bueno, de Buenos Aires hasta acá no te sabría decir si vinieron en algún vehículo viejo, carreta o tren. Posiblemente haya sido en tren, sí, muy factible que haya sido en tren. ¿Y cuándo llegaron? A ver, déjame sacar cuentas. Mi papá nació en el 22, tenía 4 años, o sea que en el 26, en el año 26, 1926. Mi abuelo 2 años antes, o sea en el 24. Mi papá con la abuela y mi tía en el 26. ¿Dejaron familiares o descendientes en su ciudad natal? Sí. Primos, tíos, hablando de mi papá, ¿no? Primos y tíos de mi papá, incluso sus abuelos. Después hay una anécdota linda para contar que la pedís más abajo. ¿Qué costumbres italianas perduran hoy en día? Hay algunas comidas que son famosas, como las pilselas, que siempre se hacen. Hay un fierro que se llama, que es un elemento que prensa, digamos, una masa, y ahí salen las pilselas, que las deben conocer porque ustedes en algún momento se vendían así en casa por casa incluso. Esa es una comida típica que perduró desde aquella época. Y después la mayoría de las cosas las hace nuestra sociedad, porque la mitad de la población es italiana, o sea que se han mezclado un poco las costumbres italianas con las de los españoles, básicamente. Sí. Lo que hacemos nosotros, digamos, como argentinos, como sancayetanenses, tiene mucho de las costumbres italianas, ¿no? ¿Y a qué se dedicaron? Y eran agricultores allá, y cuando vinieron acá, en el caso de mi abuelo y mi papá, o sea, también fueron a trabajar al campo primero, y luego se hicieron verduleros. Mi papá y mi abuelo tenían una quinta donde está hoy el molino Balaton. Ahí mismo estaba la quinta de ellos. ¿Y cuáles eran sus costumbres? ¿Las costumbres de ellos? Sí. No, nada distinto a lo que podría ser hoy, simplemente que también eran muy pobres y
hacían muchísimo sacrificio, digamos, para poder salir adelante, ¿no? Pero no hacían nada muy distinto como podría ser otras colectividades que podrían llamar más la atención, como la colectividad gitana o hasta los propios daneses. Sí. En el caso de los italianos no tenían costumbres demasiado distintas. Lo que sí, los italianos, es muy propio de los italianos la cuestión familiar, o sea, la familia está por encima de todo, siempre fueron muy unidos, y eso de visitarse permanentemente entre parientes, primos, tíos, era una cosa constante. Sobre todo el tema de las costumbres italianas tenían que ver eso, con la unidad familiar. ¿Cuál fue la finalidad de la creación de la sociedad italiana? Bueno, la sociedad italiana fue justamente ayudarse mutuamente entre los italianos que estaban acá, que obviamente se encontraban con muchas dificultades, los problemas económicos, el estar lejos de la patria, a veces lejos de sus familiares, el problema de la comunicación por hablar el italiano en principio, tener dificultades para comunicarse acá, y por sobre todo la sociedad italiana en su fundación se llamaba de socorros mutuos, es decir que se colaboraba con aquel italiano que tenía problemas de salud básicamente, y se gestionaba la atención en el hospital italiano de la ciudad de Buenos Aires. O sea, en principio era de socorros mutuos, sociedad italiana de socorros mutuos. Después, con el paso de los tiempos, pasó a ser, como hoy se llama, Asociación Italiana Nueva Italia. ¿Recuerda alguna anécdota que te hayan contado? Sí, hoy cuando me preguntaba por los familiares que quedaron en Italia, mi papá cuando se venía, mi abuelo, digamos, le agarró como una desesperación sabiendo que no lo iba a ver más, porque se despedían, y así que le mordió el brazo, y mi papá se quedó con una marca de los dientes de mi abuelo durante muchísimo tiempo, de la desesperación que le agarró a mi abuelo, al abuelo de él, o sea, sería mi bisabuelo, por el hecho de que se separaban, digamos, y no se veían nunca más. Esa es una anécdota. Y con respecto a la sociedad italiana, que los primeros 2 o 3 años creo que fueron los primeros 2 años de la vida de la institución, todas las actas eran escritas en italiano. Después empezaron a escribirse ya en español. Bueno, listo. ¿Listo? Digan si es nieto inmigrante o hijo. Yo soy hijo de inmigrante. Hijo inmigrante. Sí, mi papá era italiano. Ah, bueno.